A mí me ha tocado crecer, formo parte de esa generación en un entorno católico donde el compromiso social con los sectores más vulnerables de la sociedad ha sido como la constante, como el sello. Y la verdad es que lo agradezco porque eso me ha permitido pues bajar a la realidad y no quedarme en el mundo de las ideas. Pero con todo y lo positivo que tiene haber crecido en un entorno católico de una fuerte connotación relacionada con la justicia social, que bueno, ha marcado los temas de la iglesia prácticamente entre la década de los setentas y comienzos del nuevo milenio, entre 2000 y 2003. Pues repito, con todo y lo positivo que esto tiene, a mí me pasó y me pasa que de pronto, pues yo no entendía si esto de la justicia social era simplemente darle cosas, ¿no? A quien lo necesita, una especie de ayuda material, vamos a decirlo así. Y si bien es cierto que hay casos donde esto efectivamente se tiene que dar frente a una emergencia humanitaria o ante la falta de acceso a derechos básicos como la educación, me he dado cuenta que, como digo, si bien es cierto que frente al tema de los más pobres hay una implicación material de dar de lo que tenemos y de generar proyectos de transformación, no puede reducirse a esto, sino que además de aportar lo que haya de material, hay otro tipo de aporte. Y eso lo he ido descubriendo y precisamente de ahí viene el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Me he ido dando cuenta, pues que también hay otras formas de ayudar, como por ejemplo dar nuestro tiempo o incluso compartir nuestro conocimiento. Esto ya tiene tiempo que yo lo he ido viendo, como analizando, como ubicando, pero no había podido ponerlo en palabras. Y lo acabo de encontrar en uno de los escritos de la Beata Concepción Cabrera de Armida, de quien he hablado muchas veces, y que me ha permitido ponerle nombre y apellido a esto que estaba yo viendo. O sea, sí, nací en un entorno católico donde el tema de la justicia social, el involucrarse en zonas necesitadas, pues siempre he estado muy presente, ¿no? En las personas que me formaron, en las que me han ido acompañando, pero me doy cuenta ahora que no solamente hay un tema material, sino que hay diversas maneras de ayudar y que incluso hay un tipo de ayuda todavía más completa. Y es lo que con esta frase de Concepción Cabrera de Armida acabo de poder nombrar, de poder de identificar. Nos dice ella, dar no tanto de lo que uno tiene, sino de lo que uno es. Y esto me aclaró las cosas, sobre todo para que el tema de justicia social no diluya la necesidad, pues, de una espiritualidad sólida y que no nos vayamos a confundir con un tipo de activismo, porque donde la iglesia se vuelve únicamente activa, pierde su raíz, pierde su identidad y precisamente por eso hay que acudir a este tipo de personas que dentro de la historia de la iglesia, a partir de su vida, de lo que fueron descubriendo, pues nos dejaron como claves, vamos a decirlo así, como la contraseña al momento de plantearnos estas cosas. Por ejemplo, si la justicia social es solamente dar dinero, ¿no? Y entonces recurrir a figuras como Concepción Cabrera de Armida, que no se movían en lo conceptual, que no se movían en lo ideológico o en hacer de la fe un discurso
que pudiera confundirse con el de una ONG, pues creo que acudir a este tipo de fuentes nos sirve porque nos aclara y nos permite dar una respuesta equilibrada y descubrir otras cosas que a simple vista no se ven. De modo que, bueno, voy a desarrollar desde esta frase de Concepción Cabrera Armida otra forma de entender el combate a la pobreza, comprender que no solamente existe la pobreza material, sino que también hay una pobreza incluso mayor que viene siendo la raíz de las otras pobrezas y que es la falta de sentido. Y esto justifica por qué en la iglesia también hay instituciones en las grandes ciudades o en zonas que podríamos llamar residenciales muy bien desarrolladas, ¿no? Y que algunos se han preguntado, bueno, ¿y por qué estamos ahí en donde hay riqueza y no en otro lado? Bueno, pues resulta que a veces puede darse el caso de que lo primero que tenga que dar la iglesia no es necesariamente algo material, sino lo que es ella misma, ¿no? Con esto no quiero decir que no haya que tener presencia, ¿no? En medio de los lugares de necesidad. Claro que hay que tenerla y cada uno desde su estilo de vida y desde la identidad de la institución, grupo católico al que pertenezca. En mi caso, también por contexto, pues me ha tocado estar en entornos donde no necesariamente falta lo material, sino que más bien puede estar faltando un sentido, ¿no? Una razón para levantarse cada día y tener a la fe como motor de todo esto. Entonces, Concepción Cabrera de Armida nos ayuda como experta en la vida interior a entender que obviamente uno tiene que dar, ¿no? Tiene que compartir lo que ha ido construyendo. ¿Por qué? Porque también hay una necesidad material, pero ella no lo reduce a eso, lo incluye, pero al mismo tiempo lo trasciende. Y por eso esta frase que me ha parecido magistral y precisamente, pues en alguien como ella, yo recuerdo que el padre Cantalamessa, quien en su momento fue predicador durante muchos años de la Casa Pontificia, cuando conoció los escritos de Concepción Cabrera de Armida, llegó a proponer la posibilidad de que algún día pueda ser incluso doctora de la Iglesia. Claro que no me adelanto a lo que se decida, lo respeto y los tiempos, pero es que realmente vean lo que es capaz de explicarnos con una frase tan corta. Voy a presentarles el fragmento completo, ya me alargué mucho en la introducción, para poder comprender a qué se refiere y de ahí sacaré tres conclusiones y con eso habré terminado. Bajo el título, Dar no tanto de lo que uno tiene, sino de lo que uno es. Bueno, aquí está el texto, está tomado del tomo 66 de su cuenta de conciencia y lo encontramos entre los numerales o los números 59 al 61. Les comento que el tomo 66 fue el último que escribió al poco tiempo de haberlo terminado, es, bueno, cuando ella fallece, ¿no? El 3 de marzo de 1937 y unos meses antes deja sus últimos renglones en la cuenta de conciencia. Entonces, este tomo a mí me gusta mucho porque ya nos encontramos con una Concepción Cabrera, pues que ha llegado a la cumbre, una Concepción Cabrera que incluso ya redacta con mayor madurez, más humana, no que antes no lo fuera, pero lógicamente pues se nota el proceso de años de todo eso que vivió en el proceso de su vida interior y de la fundación de las obras de la cruz. Entonces, les leo lo que tienen ustedes en pantalla y de ahí mis tres conclusiones, porque la verdad me ha ayudado mucho este fragmento. Dice así, la caridad consiste en dar no tanto de lo que uno tiene, sino de lo que uno es. ¿Cuántas veces, Dios mío,
las almas no tienen necesidad de cosas exteriores, sino de una parte de nuestro corazón. Y no puede existir caridad que no sea amor. Y no hay amor sino donde hay don de sí mismo, esto es sacrificio. Debíamos dar alguna gota caliente de nuestra sangre en nuestras caridades para con las almas. Dar no es siempre dar uno la vida, pero sí dar de su vida. Si quiero dar la vida, debo tomarla de la cruz, porque la cruz no es estéril, sino germen de fecundidad, y las almas se salvan a costa de sangre del cuerpo y del corazón. Yo debo tener, Dios mío, y dámela, un alma generosa, desprendida de todo y de mí misma, y palabras que penetren los corazones, que mitiguen, que embalsamen, que espiritualicen, palabras creadoras, fecundas de vida, de alegría y de sol, de calor, de fuego, palabras, rayos como los rayos X, y me gusta que ya va incorporando los avances tecnológicos de que le tocaron en su tiempo. Regreso, como los rayos X que sin lastimar sanen, pero estas palabras que inyectan vida, solo puedo encontrarlas en la oración, en los sufrimientos íntimos, en la cruz interna que chorrea caricias en medio de su amargura, palabras del alma que alienten, que curen, que sanen, que levanten las almas de la tierra. Así daré la vida, así será fecunda mi existencia en la tierra, así cumpliré mi misión bendita en las obras de la cruz. A ver, aquí hay una cantidad de respuestas de actualidad, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos los católicos es que hemos reducido nuestra presencia en la sociedad a lo material exclusivamente. Cuando digo a lo material, a querer combatir solo la pobreza material. Y repito, esto es importante, es irrenunciable, porque no le vamos a hablar a una persona de que Dios la quiere si esa persona se está muriendo de frío, ¿no? Pues lo primero es resolver su situación inmediata, que no vaya a morir, ¿no? En situaciones de hipotermia, o sea, queda claro que lo material está. El problema es cuando los criterios para fundar o para reubicar una obra se basan exclusivamente en pensar o creer que la iglesia solamente tiene una tarea en la periferia, cuando también en el centro de las ciudades, en los nuevos desarrollos urbanos, hay otros tipos de pobreza. Y entonces aquí tenemos que darnos cuenta que incluso antes de la ayuda material, lo que nos toca hacer y lo que la iglesia tiene como tarea número uno es dar lo que ella es. Y es a lo que apunta Concepción Cabral de Armida. Y ella también ayudaba en lo material. Es muy conocido cuánta ropa tejió para las personas de las casas hogar, de la calle que tocaban la puerta de su casa. O sea, no estaba peleada con la ayuda material, pero sí que en la espiritualidad de la cruz, sin negar esa necesidad de un verdadero compromiso social, yo crecí en ese entorno de voluntariados, de ir a hacer por lo menos un apostolado semanal y está perfecto, yo lo agradezco y lo he incorporado a lo que hago, pero también hay esta otra dimensión, ¿sí? A lo mejor, no sé, estamos en una institución educativo de salud en una zona de la ciudad que está muy desarrollada, que cuenta con todos los servicios. Y a lo mejor se nos puede meter la idea de cerrarle y de irnos a otro lado para estar más cerca de quien lo necesita. Pero eso sería un error. Eso sería una irresponsabilidad social. En primera, porque necesitamos obras generadoras que permitan sostener a las que por estar en un contexto vulnerable no pueden generar recursos. Ya nada más desde ese punto de vista tiene lógica. Pero más allá de lo utilitario, ¿sí? Está también el hecho que ahí donde haya personas, hay algo que hacer, tengan o no tengan dinero, ¿sí? Sino el distribuirnos estratégicamente para que ahí donde haga falta la labor material, la ayuda material, esté la ayuda material. Pero ahí donde a lo mejor no falta lo material, pero sí la cultura vocacional, por ejemplo,
que tengan recursos, pero que no sepan qué hacer con ellos, pues ahí también toca estar. Y es a lo que apunta Concepción Cabrera Hermida, a no reducir el dar, la caridad, como lo menciona ella, a lo material, a regalar cosas, sino a dar lo que uno es. Y ahora, dicho esto, paso a las tres conclusiones o a las tres claves que a mí me parecen de tremenda actualidad. La primera, Concepción Cabrera de Armida, sin negar la ayuda material, sin negar la importancia de tener espacios de voluntariado en zonas necesitadas, en zonas de frontera, claro que sí. Ella incluye que incluso por encima de lo material está ayudar, dice ella, con lo que uno es. Y esta es una donación mayor de la que trae consigo cuestiones meramente estructurales. ¿Qué significa dar de lo que uno es? Yo voy a poner dos ejemplos. El primero va dedicado a todos aquellos maestros, profesores, a todas aquellas maestras, profesoras, que termina su hora de clase y aún así le dedican tiempo a ese estudiante o a esa estudiante que se les acerca para platicarles a qué universidad van a ir, que se les acerca para platicarles sus preocupaciones, que se les acerca para que incluso le den su punto de vista sobre si están redactando bien la solicitud de ingreso a una universidad, donde te van platicando cómo van viendo su vida. Esos maestros que dan más allá de su hora, en esos espacios en el pasillo, escuchando y ayudando y respaldando al estudiante, validando lo que siente, esos se están dando no de lo que tienen, sino de lo que son. Y eso tiene un valor mayor. Es a lo que apunta Concepción Cabrera de Armida. Ahí tenemos un ejemplo concreto. Ese maestro no les dio dinero, por supuesto, no vendría al caso. Ese maestro dio todavía algo más valioso que el dinero, su tiempo, su capacidad de escucha, su narrativa. Y yo creo que eso es bien importante que quede claro. Vivir una espiritualidad, y en este caso la espiritualidad de la cruz, es sobre todo dar de lo que somos y en la medida de lo posible compartir lo que tenemos. Es que una cosa no está peleada con la otra, pero sí tenemos que reconocer que se puso en ciertos momentos de la historia de la iglesia tanto énfasis en la ayuda material que terminó por diluirse el compartir la fe, el compartir elementos de evangelización, que esa es la primera tarea, que va a traer como consecuencia la segunda, el compromiso material y el estar del lado de quien menos tiene, pero sin abandonar los otros sectores que tienen otro tipo de pobreza. Entonces, aquí la primera clave que nos dice Concepción Cabrera es: no reduzcas la ayuda simplemente a dar cosas, amplíala a dar lo que eres. En este caso, estos profesores más allá de su hora de clase. Un segundo ejemplo, el doctor, la doctora que explica con paciencia al paciente lo que le pasa, le habla de forma realista, pero también con un trato humano, ofreciéndole alternativas y que le da la confianza de que le puede llamar si algo se complica y que no se va a molestar si le llaman. Ahí no le está dando dinero al paciente, pero le está generando una situación de confianza que alivia el estrés lógico de ir a consulta. Entonces, aquí hay dos ejemplos donde se entiende esto que dice Concepción Cabrera. La caridad consiste en dar no tanto de lo que uno tiene, sino de lo que uno es. Y ella pone ejemplos, ¿no? Habla de dar palabras que lleguen a las personas, que animen, que incluso espiritualicen, o sea, que dé un vínculo con Dios. Palabras que inyectan vida, así lo dice ella de forma textual. O sea, estar en la disposición que ella tenía
pues de escuchar a los demás, también, claro, de ser escuchada, porque a veces lo necesitaba y contaba con las personas adecuadas. Ahora, viene la segunda clave. Ella dice que para poder dar de lo que somos, y aquí entra tiempo, conocimiento, paciencia, disposición, ella dice que eso que somos no viene de la nada, sino que se tiene que sustentar desde la oración. Así lo dice, que ella solo podía encontrar las palabras y los gestos en la oración. También habla de encontrarlo en los sufrimientos íntimos. Esto no quiere decir que buscar el dolor en plan enfermizo, sino que de las pruebas que ella vivía y por las que había atravesado a lo largo de los años, le daban un elemento como la empatía para entender a quién le llegaba con un problema. La gente cuenta que daba muy buenos consejos. Esos consejos le venían de la oración y de estas pruebas que ella había atravesado con dificultad, pero de las que había salido adelante y por lo tanto, pues tenía experiencia en el terreno. Si en algún momento alguien padeció una enfermedad, ya la superó y viene alguien que le platica de la suya, que es la misma, pues se genera empatía. Entonces aquí ella se va dando cuenta que para poder dar tanto lo material como lo no material, que es incluso más importante porque es la persona que hace una donación de sí misma, de su tiempo, de su creatividad, no sé, la hermana que ayuda a su otra hermana a hacer un dibujo porque se le da, o que le explica cómo se resuelve un teorema, que no lo entiende en la tarea. Ella argumenta que todo esto no lo improvisa, no se lo inventa, sino que lo sustenta o lo fortalece con la oración. Y esto es muy importante porque toda la labor de la iglesia, que es muy amplia, y yo creo que hay que continuarla institucionalmente hablando, hospitales, casas, hogares, eso está perfecto, pero tiene que venir de la oración, del contacto con Dios, del estar con Él, porque si no, lo que va a pasar, y que en algunos casos ha pasado, pues seremos meros operadores y entonces hasta nos dará cosa o hablar de Jesús en las instituciones propias, ¿no? A mí me duele mucho cuando de pronto sabemos de casos de que es una institución católica y ahora resulta que les da pena hablar de Jesús. A ver, el servicio se tiene que dar a todos, crean o no, y no se debe de imponer, no se debe de imponer, ni tampoco saturar, pero proponer, pues yo pienso que se tiene que hacer, pues para ser coherentes con esto. Pero bueno, el segundo elemento es, no somos meros operadores, sí hay que saber serlo, sí hay que tener profesionalismo en el apostolado, sí hay que prepararse, sí hay que renovar nuestras instituciones con visión, con buenos criterios administrativos, pero sin olvidar el ingrediente principal, que es volver a la raíz y a la causa primera, que es Dios como motor de todo lo demás. Y luego, tercer elemento, y con eso termino, Concepción Cabrera de Armida va entendiendo que su disponibilidad para con los demás, al final de cuentas, permite que se acerquen a Dios, que más allá de los desencuentros que a lo mejor han tenido con ciertos miembros de la iglesia, experiencias negativas, pues pueda venir lo que ella llama levantar las almas de la tierra, ¿no? Por almas entendemos, ya con un lenguaje actualizado, personas. Y ella se da cuenta que a través de las obras de la cruz, las 5 que ella fundó, pues era la manera como podía acercar a personas que, pues por X o Y, se habían alejado o que nunca habían estado cerca, pues por falta de acceso. A veces no es que a la gente no le guste la fe, es que sencillamente no la ha tenido delante, ¿no? Y esto pues se ha visto, es una nota de la realidad actual, porque ahí hay un segmento generacional que no la vivió y que no la transmitió a los que venían después. Entonces, finalmente, ella se da cuenta que no se trata de echar rollos piadosos, que no se trata de ser cargados en el trato con los demás o hablar de forma rara o poner unas caras de falso misticismo, sino con mucha naturalidad ofrecer esas palabras que alienten, que curen, que sanen y que finalmente permitan generar una especie de cadena de ayuda, ¿no?
que así como ha habido personas que en el camino nos han sacado de más de una crisis, pues también nosotros contribuyamos a otros para que salgan de la suya, claro, en la medida de las posibilidades y cuando sea algo que nos rebase, canalizando adecuadamente. Por lo tanto, y ya para cerrar, si a mí me toca estar en un contexto donde la pobreza material no sea el problema, pero sí los otros tipos de pobreza, este consejo propio de alguien que se preocupó por ayudar materialmente, pero también por dar un sentido, porque, a ver, es que lo material se resuelve más fácil que el sentido. Hay gente que lo tiene todo materialmente y pues ha llegado a situaciones extremas, ¿no? Como perder las razones de vivir. Y esto es muy duro y hay que tomar todas las medidas de precaución. Entonces, Concepción Cabrera de Armida nos dice que la caridad consiste en dar no tanto de lo que uno tiene, sino de lo que uno es. Por lo tanto, dar tiempo, ser pacientes, estar disponibles y hacer nuestra labor en los diferentes campos donde nos encontremos puede llegar a ser más eficaz, más completo que otro tipo de ayudas. Por lo tanto, hay que estar presentes en los diversos sectores de la sociedad, no limitarnos a uno solo, pero tampoco desconectarnos de esos núcleos que muchas veces pueden llegar a ser pastoralmente descuidados por pensar, por caer en la idea equivocada de que, bueno, pues como tienen bien pavimentada la calle, como tienen un buen hospital cerca, seguro que ya no necesitan de todo esto. Y la realidad es que lo necesitan y que incluso la espiritualidad de la cruz en un primer lugar, su tarea es combatir la pobreza de sentido. Lo material viene después como consecuencia, pero no como causa. Y cuando nosotros confundimos o pensamos que nuestra primera tarea es dar ayudas, olvidando que lo primero es aportar los elementos de sentido que trae la espiritualidad de la cruz, ahí es donde nos vaciamos de contenido y donde nos podemos llegar a confundir y darle más importancia a la sociología, que sin duda lo tiene, pero no más importancia que Jesús, no más importancia que el significado, ¿no? Que tiene esta propuesta que ha ido dando. Entonces, no se trata de elegir fe o justicia, no, son un binomio, se complementan, pero con esta lógica, con esta mecánica que podemos resumir en que el chiste no está en simplemente dar cosas, sino dar el paso cualitativo de calidad de compartir lo que uno es. Como el ejemplo que puse, insisto, de esos maestros que escuchan a los estudiantes más allá de la hora de clase, más allá del contrato, ¿no? Y también pues de aquellos médicos que generan esa empatía con el paciente de manera que le aligeran bastante pues, el cuadro de estrés y la preocupación. Pues bueno, con este fragmento del tomo 66, número 5961 de La Cuenta de Conciencia de Concepción Cabrera de Armida, cerramos esta intervención, estas claves que nos pueden ayudar a sí trabajar por la justicia social, pero hacerlo no desde la ideología, que no lleva a nada, sino desde una fe sólida, una fe sana, una fe bien conectada con la realidad, pero, como digo, sustentada en poder decir y poder tener claro qué es lo que vamos a vivir y qué es lo que vamos a hacer.